Había un cuarto que nadie podía abrir. Había una mujer que, en la casa grande de la Fazenda Santa Perpetua, podía ser vista y al mismo tiempo permanecer invisible. La llamaban de muchas maneras, con susurros que no alcanzaban a ser nombre: la hermosa, por la forma en que la luz la tallaba en la penumbra; la virgen, en los rumores de la casa, como si con esa palabra quisieran domesticar la extrañeza de su existencia. Pero el poder que allí moraba no era de quien nombra, sino de quien resiste en silencio. En 1847, cuando los carruajes ya eran sombras en los caminos de barro y los sirvientes recogían las semillas del café antes de que amaneciera, llegó a Santa Perpetua una mujer joven llamada Luanda. Venía de un viaje que había borrado kilómetros de mundo y nombres de familia. Venía con el rumor de un origen que no debía pronunciarse en voz alta. La trajeron a la casa grande y la llevaron a un cuarto que nadie debía cruzar. Fue la decisión calculada del coronel Eusebio Méndez: guardar aquello que perturbaba su orden sin que la casa quedara marcada por escándalo visible. Allí, detrás de una puerta con cerradura y cortinas pesadas, Loanda pasó sus días como si cada amanecer fuese una fractura. La fazenda olía a terreno húmedo y café, a tierra removida, a hojas partidas por manos que no cobraban por sus horas. El patio tenía la disciplina del militar y la mansión la calma opulenta de quien cree que el mundo puede comprarse. Margarida, la esposa del coronel, movía los hilos de esa calma con la cortesía de quien cuida la reputación. No era una mujer sin contradicciones. Su mundo dependía del prestigio de un marido que la protegía y la humillaba a partes iguales. Su enojo no era solo por orgullo, también por el temor de quedar sin nombre en una sociedad que no da segundas oportunidades. Dentro de la casa, Felizmina era la memoria viva. Vieja de manos morenas y voz baja, había parido a otros tantos y había enterrado a otros tantos. Sabía leer en los gemidos del cuerpo lo que la palabra todavía no decía. Benedito, curtido por los años de trabajo en el monte y las subidas de sol, era la fuerza silenciosa que habita en la madera vieja de una construcción. Firme, dispuesto, sabio. Catarina cruzaba el patio con la habilidad de quien sabe esconder la verdad a plena vista. Era quien filtraba noticias, quien dejaba caer una mirada que decía más que los muros. Juntos, poco a poco, fueron tejiendo un mapa de solidaridad. Los días en el cuarto acontecían con lentitud deliberada. Luanda marcaba las horas con pequeños rituales. Barría el suelo con la escoba que le habían dejado, lavaba con mimo un cuenco de porcelana que conservaba como reliquia, y se sentaba junto a la ventana tapiada para escuchar los sonidos lejanos de la fazenda. Desde allí, atravesado por rejas y sombras, el mundo parecía un fresco a la distancia. El griterío de los hombres en las plantaciones, los ladridos ocasionales de los perros, el ritmo cadencioso de las ruedas en los caminos. De noche, las lámparas de aceite dibujaban sombras largas en el techo. Entonces, Luanda se recostaba y, si los cuerpos lo permitían, escuchaba las historias que Felizmina traía de otros tiempos. Historias de orillas de ríos, de nombres que olían a lluvia, de orishás que no piden devoción sino recuerdo. No era una existencia pasiva. Luanda tejía para sí un territorio de pequeñas libertades. Aprendía a nombrar con voz interior aquello que el mundo no le concedía. Grabó su nombre en un trozo de madera que escondió entre las tablas del piso. Guardaba una mecha de cabello que le trajo de su hogar y la rozaba cuando la nostalgia la apretaba. Aprendió a imitar el sonido de los pájaros del campo para engañar su soledad. Con Felizmina conversaba en la noche, con Benedito, en pequeños pasos, compartía la geometría de sus planes. El coronel venía a verla. Sus visitas no eran públicas, eran órdenes cumplidas con la discreción que el poder exige para perdurar. Lo que entre paredes ocurría nunca fue un asunto de relato, pero dejó consecuencias claras en la casa.
Una tensión que crujía en las tablas del suelo, miradas que se escondían, murmullos que se doblaban. Para Margarida, la humillación fue una herida abierta, para la sociedad, un rumor que debía contenerse. Algunos se preguntaban si la belleza de Luanda, esa belleza de rasgos tallados por otra costa, esa piel que el sol conversaba con dulzura, había encendido en el coronel un deseo que desbordaba la corrección de su rango. Pero la palabra que en la casa más pesó fue otra, la de la vergüenza. El embarazo llegó como una verdad inevitable. A fines de 1850, la noticia comenzó a circular en la fazenda con el sigilo de una sombra que se expande, una barriga que ya no se podía ocultar, la edad aproximada de un nacimiento que sería imposible de borrar. Cuando la certeza se convirtió en nombre, Margarida supo que no podía tolerarlo. No fue solo celos, fue la suma de humillación, temor por el linaje del coronel y la necesidad de mantener limpias las apariencias. Exigió entonces lo más cruel que la casa podía consentir: vender al bebé, aunque fuera suyo, devolver a Luanda al trabajo en los cafetales, un castigo, un borrón de la memoria que habría de reinstaurar el orden. Lo que se impuso entre las paredes de la mansión tuvo la frialdad de un acto administrativo. Se habló de cofres, de compradores dispuestos, de caminos donde el destino de una criatura podía decidirse en silencio. Margarida pronunció términos con la autoridad fría de quien cuida el linaje. El coronel, por su parte, retrocedió y avanzó en una mezcla de posesión y vergüenza. Su poder se mostraba en la amenaza de la venta y en la decisión de mantener a Luanda a la vista, como quien exhibe un objeto que sin embargo debe permanecer encubierto. Entonces apareció la resistencia que no pide permiso. No fue un acto heroico de una sola persona. Fue la suma de miradas que se negaron a aceptar la lógica de la casa. Felizmina y Benedito se reunieron con Catarina a escondidas. Planearon con la precisión de quien prepara un ritual. Estudiar las rondas, conseguir llaves, conocer el horario de las bestias, imaginar rutas que condujeran más allá de los límites conocidos. Luanda participó en silencio, con el cuerpo marcado por el tiempo en el cuarto y con la dignidad intacta. Nadie habló de un rescate espectacular. Se preparó una salida suave pero decidida, una noche en la que la fazenda se viera distraída por una celebración, un apagón o una tormenta. ¿Qué pesa más que la vida cuando la vida misma está en peligro? La respuesta es la urgencia de proteger a quien todavía no ha nacido. Los planes eran pequeños y precisos: una manta vieja para cubrir la barriga, un cordón para amarrar el cabestrillo, un sendero que tomara la parte más densa del monte. Benedito, que había pasado años esquivando patrullas y perros, mostró mapas imaginarios con las manos. Felizmina, con su voz, recordó la ruta que los hombres de su generación usaban cuando las tierras eran pocas y la libertad un rumor. Catarina fue el ojo en la casa. Su trabajo le permitía moverse sin levantar sospechas. Ella se encargó de todo lo que la casa creía irrelevante: cambiar una vela, dejar caer un objeto, permitir que una puerta quedara con un sonido diferente. La conspiración tomó la forma de pequeños actos que, juntos, hacían la diferencia. En la noche elegida, la fazenda pareció dormirse con una respiración más profunda. Las lámparas estaban bajas y en la distancia se escuchó la lluvia, primero lenta, luego más insistente. Salieron al amparo de la oscuridad: Luanda envuelta en tela, Felizmina con un bastón viejo, Benedito con la determinación de quien sabe que cada paso puede ser el último. La casa dejó escapar un aire entrecerrado, como si el propio suelo se preguntara qué pasaba. Lo que siguió fue una huida hecha de silencio, por senderos empañados, por riachuelos somnolientos, entre árboles que parecían cerrar su copa para esconderlos. Pero la fuga nunca es perfecta. La casa sintió la ausencia y convocó a sus perseguidores. Perros lanzaron sus voces por la noche y hombres que no querían perder la reputación partieron en tropel. Felizmina y Benedito eligieron la táctica que solo aquellos que han vivido la opresión conocen: dar al enemigo una historia falsa que seguir.
Se separaron de Luanda para trazar un rastro que los atrajera lejos del camino verdadero. Benedito tomó la delantera, con la certeza de que su cuerpo podría sostener la embestida. Felizmina se quedó para cubrir las huellas con hierbas, para apagar las llamas que podían delatar la presencia. Allí, en la espesura, ofrecieron lo que tenían, su vida. La pelea que siguió no fue un combate de palabras, fue un intercambio de cuerpos contra órdenes. Benedito cayó con la misma dignidad con la que había vivido, sin insultos, con el pulso cantando la resistencia. Felizmina, la mujer que había parido a otros, se sacrificó de una manera que no glorifica la muerte, sino que la coloca como acto último de protección. No describiré heridas ni verbos que violenten la memoria. Diré solo que conocieron el fin en la firme decisión de otros pudiesen seguir. Su retraso permitió que Luanda cruzara la última franja de la selva y alcanzara un horizonte más amable. La madrugada fue una larga respiración. Luanda y la niña por nacer llegaron al Morro da Liberdad, al quilombo al que muchos habían soñado regresar algún día. Tomé, el líder de aquel lugar, abrió las puertas del quilombo con la misma naturalidad con la que se atiende a quien llega de una guerra, sin preguntas cargadas de juicio, solo con la práctica de la acogida. Allí, la comunidad ofreció abrigo, alimento, manos que tejieron un lecho para el descanso. El quilombo era un pueblo que se sostenía sobre la palabra y la costumbre. Sus casas estaban hechas de barro y madera, y en su centro había un fuego que se mantenía vivo con historias. No era un refugio sin sombras, pero era un lugar donde la palabra libertad no sonaba a promesa vana, sino a práctica diaria. Felizmina y Benedito, los que habían entregado todo, fueron recordados con rituales de respeto. No hubo alaracas sensacionalistas, sino silencios compartidos y cantos que llegaron desde el corazón. Luanda, en aquellos días, caminó entre la comunidad como quien se reconoce parte de una red. Le dieron nombre a la niña cuando nació, Esperanza. No fue un nombre puesto al azar, fue una decisión política y afectiva. En la lengua del quilombo, la esperanza era la certeza de que la línea que separa la opresión de la vida puede romperse si se sostiene con manos. El nacimiento de Esperanza en 1851 fue un acontecimiento íntimo y comunitario. Felizmina, aunque ya delicada, quiso estar presente en la forma posible. Su lugar ya no era el de la protección física, sino el de la bendición, la memoria. Las vecinas cantaron al ritmo de tambores que no eran espectáculo, sino llamado de acogida. La niña lloró y el aire de la mañana pareció aligerarse en el morro. Para Luanda, el parto fue un acto que la devolvía a su condición de mujer y no de objeto. En ese instante, su maternidad no fue roba ni concesión, sino conquista. Los años que siguieron fueron de reconstrucción lenta. El quilombo ofreció escuelas improvisadas donde se enseñaba a leer con las hojas de libros que algunos viajantes dejaban y donde se contaban historias de costas y ríos que habían sido arrancados de la memoria. Tomé fue un guía que sabía combinar la prudencia con la generosidad. Su liderazgo era la suma de la experiencia y la fe práctica. Esperanza creció con el sol en la piel y con canciones que hablaban de los ancestros. Ella aprendió a reconocer plantas, a curar heridas con ungüentos simples, a hilar sueños con los dedos. El nacimiento de Esperanza en 1851 fue un acontecimiento íntimo y comunitario. Felizmina, aunque ya delicada, quiso estar presente en la forma posible. Su lugar ya no era el de la protección física, sino el de la bendición, la memoria. Las vecinas cantaron al ritmo de tambores que no eran espectáculo, sino llamado de acogida. La niña lloró y el aire de la mañana pareció aligerarse en el morro. Para Luanda, el parto fue un acto que la devolvía a su condición de mujer y no de objeto. En ese instante, su maternidad no fue roba ni concesión, sino conquista.
Los años que siguieron fueron de reconstrucción lenta. El Quilombo ofreció escuelas improvisadas donde se enseñaba a leer con las hojas de libros que algunos viajantes dejaban y donde se contaban historias de costas y ríos que habían sido arrancados de la memoria. Tomé fue un guía que sabía combinar la prudencia con la generosidad. Su liderazgo era la suma de la experiencia y la fe práctica. Esperanza creció con el sol en la piel y con canciones que hablaban de los ancestros. Ella aprendió a reconocer plantas, a curar heridas con ungüentos simples, a hilar sueños con los dedos. No fue una infancia fácil, pues la incertidumbre de los tiempos marcaba incluso la paz del Quilombo. Sin embargo, fue una infancia libre de la lógica que encerraba a su madre. Mientras la vida en el Morro se reconstruía, la Facenda Santa Perpetua se fue consumiendo de adentro. El coronel, que había sido poderoso, empezó a mostrar las grietas que el poder deja cuando se sostiene con humillación. Su obsesión por lo que llevaba a su casa, esa obsesión que muchos interpretaron como pérdida de cabeza, lo dejó solo en su mansión. Margarida, por su parte, quedó con la tarea de sostener una reputación que se volvía cada vez más frágil. La sociedad, que una vez había mirado a la pareja con deferencia, empezó a mirar con distancia. Los negocios cambiaron de manos, los aliados se alejaron, los que habían callado aunque incómodos encontraron motivos para fingir nuevas prioridades. No hubo un juicio público ni una caída teatral. La justicia histórica, en aquel caso, no fue una sentencia escrita en papel, sino la erosión de un poder que ya no tenía la autoridad de antes. El coronel murió años después, encerrado en la casa que había destinado a encubrir vergüenzas. Su muerte fue un desenlace silencioso. El hombre que mandó no consiguió que nadie enterrara su recuerdo con decoro. Margarida vivió la soledad que acompaña a quien apuesta su existencia a una reputación que solo era fachada. En las conversaciones de pueblo se comentó que había perdido el favor de los suyos. En la memoria del Quilombo se dijo que el hombre había acabado devorado por lo que él mismo había alimentado. La historia, sin embargo, no termina con la caída de un hombre. El Quilombo se consolidó como hogar y escuela de memoria. Esperanza llegó a la adultez no como cifra histórica, sino como persona que portaba la herencia de quienes dieron su vida para que ella viviera. Se casó, tuvo hijos, y la descendencia que formó se convirtió en una red que sostuvo relatos y nombres. La abolición, en 1888, vino como cierre de una era legal, pero la libertad cotidiana, la que se vive día a día, fue fruto de luchas anteriores y posteriores, de sacrificios, de estrategias, de personas que decidieron que su dignidad valía más que los miedos. No quiero que el final de esta historia reduzca la complejidad que la atravesó. Luanda no fue solo una víctima ni un estandarte, fue mujer que resistió, que tejió vidas en la penumbra, que convirtió su nombre en un legado. Esperanza no fue solo fruto de una tragedia, sino semilla de un presente que se negó a la memoria rota. Felizmina y Benedito no murieron para que sus nombres se escribieran en mármol, sino para que alguien pudiera caminar sin ser vendido. Tome y los que recibieron a la prófuga hicieron de la solidaridad una práctica. Quizá lo más duro de recordar es que la libertad no es algo que cae entera sobre una generación, es el esfuerzo acumulado de quienes no pudieron vivirla y eligieron que otros la tuvieran. En el Morro da Liberdad, las canciones que se cuentan al atardecer aún recuerdan a aquellos que se entregaron en la espesura para que otros cruzaran. Las voces de los ancestros se escuchan en las raíces de los árboles, en las manos que guardan historias, en los nombres que no se olvidan. El lugar donde comenzó la intimidad del encierro terminó siendo irónicamente el punto de partida de una cadena de vida. La casa grande de Santa Perpetua quedó como lección silenciosa. No todo lo que parece fuerte lo es. El prestigio puede ser un cascarón vacío cuando se sostiene en la humillación ajena.
y la palabra virgen, que en los primeros días había servido para arrinconar o para excitar rumores, se volvió insignificante frente a lo que realmente importaba: la capacidad de una mujer para ser madre, para cuidar, para recuperar su voz. Los que en la facenda contaron la historia como escándalo se quedaron sin palabras cuando la comunidad del Morro sostuvo la memoria con dignidad. Lo que nos deja este relato es sobre todo una pregunta que atraviesa los años. ¿Qué queda cuando el último que ordenó ya no manda? Queda el nombre de los que amaron a la libertad con el sacrificio de su cuerpo. Queda la descendencia que cada día escribe la historia en su lengua propia. Queda la responsabilidad de no dejar que esos nombres se conviertan en cifras olvidadas. Si esta historia tocó algo en ti, si la memoria de Luanda, de Felizmina, de Benedito y de Esperanza resuena, suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan de dónde venimos y de aquello por lo que se pagó la libertad. Años después, cuando Esperanza ya tenía sus propios hijos y los nietos corrían entre las casas del Morro, la facenda finalmente cerró sus puertas para siempre. Las tierras cambiaron de manos, las máquinas llegaron con nuevas promesas, pero la memoria no se vende ni se olvida. En fiestas del Quilombo se lee la lista de nombres que aquellos que sobrevivieron quisieron honrar. Nombres que no se pronuncian para condena, sino para nombrar la vida. La historia de Luanda es en buena medida la historia de muchas otras que no tuvieron nombre. Es la historia de una mujer a la que la casa llamó hermosa y virgen como quien coloca etiquetas para domesticarlas, y que, sin embargo, hizo algo más importante: con su coraje y con la ayuda de una comunidad, permitió que la dignidad fuera transmitida a quienes vendrían después. La frase del título, que el coronel perdió la cabeza, es una metáfora de lo que ocurre cuando el poder se sobrepone a la humanidad. Termina por devorarse a sí mismo. No buscó en la violencia su fortaleza, sino su ruina. Hoy, cuando pienso en el Morro da Liberdad, lo imagino lleno de voces que enseñan a los jóvenes a no aceptar humillaciones, a reconocer la historia propia y a construir nuevas formas de convivencia. Las manos que labran la tierra ahora lo hacen libres, y los tambores que se escuchan por la tarde son herencia y denuncia juntas. El recuerdo de Felizmina y Benedito no es solo un lamento, es la invitación urgente a no dejar que la memoria se vaya. Comparte este relato y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Las memorias viajan en todas partes y son más fuertes cuando se escuchan en muchas voces. La libertad que celebramos fue pagada con nombres y vidas que no merecen ser olvidados. Mantenerlos presentes es, en sí mismo, un acto de justicia.